¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, mis queridas diversas, mis queridos diversos, dependiendo en el momento en el que estén viendo este video. Les doy la bienvenida a un video más de este proyecto Diversidad es, en donde ya saben que creo completamente en que con más y mejor información podemos compartir mejores momentos y tomar mejores decisiones. Entonces, pues con todo gusto, aquí compartiendo una vez más información con ustedes. En este video quisiera platicarles a ustedes no propiamente qué es la biología, o sea, cómo se define esta ciencia que es la biología. Recuerden que pues yo estudio biología, yo soy biólogo y entonces no quiero comentarles qué es la biología. De esto yo creo que hay bastantes videos en redes sociales, en internet, en YouTube y posiblemente en otras redes que difundan videos. Yo lo que les quiero platicar es más bien cómo veo yo la biología después de haberla estudiado y después de ejercerla desde algunos ámbitos, no todos. De hecho, ni siquiera propiamente los que yo hubiera querido. Así es la vida. A veces te va llevando por caminos en los que no esperas estar, pero obtienes aventuras y conocimientos importantes en estos caminos. Bien, pues quiero comenzar por decirles que posiblemente este video sí esté largo, porque precisamente voy a hablar de algo que me gusta, que es la biología. Bien, el estudiar biología definitivamente a mí, aquí a su servidor, sí me cambia la perspectiva de cómo ves el mundo. Es cierto que una vez que estudias biología ya no vuelves a ver las cosas igual. Puedes ver un bosque y solamente puedes pensar en árboles, algo verde, pero cuando empiezas a estudiar biología ya ves todas las interacciones que hay en ese bosque entre las distintas especies de organismos que hay ahí, entre los factores abióticos o no vivos como la luz, el agua, la tierra, las rocas, junto con esos seres vivos que están ahí, que pueden ser vegetales, animales, o microorganismos, de esos 5 reinos de los que habíamos hablado anteriormente. Y ya empiezas a ver todas sus interacciones, cómo la biología te enseña que el ambiente es como un brincolín. Es lo que les platico a muchas personas, a mis alumnos. Les digo, ¿has visto un brincolín de los que son de malla? De los que es una red en donde tú estás brincando. Pues el medio ambiente, la naturaleza y la biología te enseña que ellos son precisamente como ese brincolín. El ambiente es una red. Es una red que nos sostiene a todos y que por lo tanto tenemos que cuidar cualquier hoyito, cualquier hilo que se empiece a desmadejar. Por ejemplo, si estos de arriba, mis 2 dedos índices estuvieran unidos en esta red, si estos se empiezan a desbaratar y se hace un hoyo, entonces poco a poco estos también se van a ir soltando, y comparando esta red con el ambiente, eso significa que estará recibiendo un daño que puede ser irreversible. Y por lo tanto, si tú estás brincando en esa red, si todos los seres vivos estamos brincando en esa red y se empieza a llenar de hoyos, se empieza a llenar de daños, pues tarde o temprano ya no se va a poder brincar en esa red. La biología te enseña eso del ambiente, que hay que cuidarlo porque tarde o temprano podría colapsar de manera seria y ya no sostendría al mismo número de organismos que sostiene ahora. Y entre esos organismos estamos nosotros, los seres humanos. Entonces, a mí me cambia por completo la vida, la forma de ver cómo funciona este planeta e incluso cómo funciona el universo, porque la biología te forma como científico. Tú tienes una formación científica especializada en la parte de biología, en el estudio de los seres vivos y sus interacciones a través del tiempo y en diferentes lugares.
pero para ello también entiendes un poquito de lo que es física y de lo que es química. Ambas áreas del conocimiento ligadas completamente a la parte biológica. Y también en algún momento decíamos que en el ambiente todo está ligado, pero igual en la ciencia todo está ligado. No hay una separación plena, decir hasta aquí llega biología y de aquí para acá es química, porque tenemos áreas como bioquímica, solo como un ejemplo, en donde se mezclan ambas. Y también hay biofísica, ¿no? Incluso en la universidad yo tenía una asignatura que se llamaba modelos físico-químicos, para que vean que en esto todo está ligado. Entonces, después de que me doy cuenta que a mí me gusta la biología desde pequeño, yo mostré ese interés, esa característica de tener en cuenta el valor de lo natural. En la casa de mi mamá, en esos años que yo tenía, pues como 4 o 5 años, todavía posiblemente andaban los dinosaurios caminando en el planeta cuando yo tenía esa edad. Mi mamá tenía un jardín y me gustaba meterme al jardín, tanto para ver las plantas, ver algunos bichos, ver la tierra, sentirla en las manos, pero también para ver, por ejemplo, cuando se hacían las arañas de jardín entre los rosales de mi mamá, me llamaban mucho la atención, me cautivaban tanto como el miedo que me daban, pero a fin de cuentas estaba yo ahí para verlas. Entonces el medio ambiente y la parte natural siempre me ha llamado la atención. Ya que voy desarrollando las decisiones para ver qué voy a estudiar, entonces yo elijo. Había elegido geografía en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México y biología, que era en la Facultad de Ciencias en la misma Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la UNAM, en México. perdón. Había escogido esas dos y me mandan a biología. Y no me mandan a Ciudad Universitaria, a la Facultad de Ciencias. Me mandan a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, que es una de las unidades que llamamos periféricas de lo que es la universidad o de lo que es Ciudad Universitaria. Y al principio yo decía, no, yo quiero estar en CEU. Pero los maestros tenían razón. Ellos decían, dennos una semana, 15 días, y ustedes se van a dar cuenta cómo en ese tiempo se van a enamorar de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y ya no se van a querer cambiar. Incluso algunos ni siquiera se van a querer cambiar de carrera, porque se da el caso de que hay chicos que llegan a biología que no habían escogido biología. Curiosamente, yo cuando estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades, conocido como CCH, en el plantel de Azcapotzalco, en la Ciudad de México, un profesor, el de Biología 3, pues yo estoy seguro que venía este cuate de Iztacala, no recuerdo su nombre, porque nos llevó de práctica a Veracruz, exactamente a los mismos lugares a los que yo visité después como estudiante de la carrera de Biología. Y desde ahí, desde esa práctica del CCH, desde las prácticas de geografía, por eso también escogí eso como opción, porque desde las prácticas de geografía en donde salíamos al campo, a mí me gustaba mucho estar en el campo, en el cerro, caminar con el sol encima, estar sudando, caminar entre la tierra, ver las plantas, los animales, o sea, eso me gusta, me sigue gustando. Yo si tengo la oportunidad de irme a caminar al cerro, me voy feliz. Entonces, desde ahí me empezó a gustar. Por eso esas fueron las dos opciones que yo escogí como carrera profesional. De ahí, desde que perdón, desde que yo entraba al jardín de mi mamá, he tenido ese interés por la parte ambiental, por su cuidado, por conocerla. Y es por eso que desarrollo ya en la universidad, desarrollo este proyecto llamado Diversidad Es, con la palabra o las letras E y S al final en mayúscula y toda la palabra diversidad en minúscula, para poder hacer la diferencia de que para mí la diversidad es el tesoro del universo entero, ¿no? La diversidad de comida, de pensamiento, de modos de vestir, de formas de cortarse el cabello, la diversidad de formas de vida que conocemos como biodiversidad, de ecosistemas, la diversidad de planetas que podemos encontrar, de objetos estelares. La diversidad es el tesoro.
o es uno de los tesoros más grandes, es el que yo más aprecio en la existencia. Pero esto hay que conocerlo para poderlo cuidar. Desde entonces yo he tenido ese interés por conocer esto que es la naturaleza y divulgarlo. Les decía con este proyecto de la universidad que yo bauticé Diversidades y que participé ahí en Iztacala en la Gaceta Estudiantil. Yo publiqué algunos artículos en la Gaceta Estudiantil. Bueno, la ciencia de la biología, además de ser la parte ambiental, la que va la que a mí me llama más la atención dentro de la área de la biología, tenemos que, yo considero que la biología va a ser una de las ciencias de más trascendencia en los próximos años. Poco a poco va teniendo más relevancia. Uno de los profesores, el profesor Alfonso, que daba la clase de legislación ambiental, Alfonso Olivares, creo, o Alfonso Olivas, que me disculpe el profe si algún momento ve este video, no recuerdo ahorita su apellido, creo que sí era Olivares. Bueno, él daba la materia de legislación ambiental porque el profe tenía la doble titulación. Él era biólogo y también era licenciado en Derecho. Pero pues a nosotros nos impartía la clase de Derecho Ambiental o Legislación Ambiental, que es como él llamaba a su clase. Él nos decía que el tema ambiental había ido avanzando de poquito a poquito. Decía, en los años 80, primero fue la SEDUE, ¿no? Que era la Secretaría de Desarrollo Urbano, Secretaría de Desarrollo Urbano, es decir, que la urbe se desarrolle. Decía, y al final le ponían, como anexo, le ponían y ecología. Por eso era SEDUE, porque la E era de ecología. Entonces, dice, éramos un anexado de una secretaría gubernamental en donde ya nos consideraban. Como habíamos dicho, pues hay organismos internacionales o países de nivel económico y de desarrollo tecnológico superior al nuestro que ya hablaban de este tema. Decíamos que los Estados Unidos hablaban de la parte ambiental desde los años 50 del siglo anterior, y los organismos internacionales que tienen sus sedes en Estados Unidos y que muy claramente desde mi punto de vista son controlados por el gobierno gringo, van solicitándole a los países que tenemos un desarrollo económico y tecnológico de menor rango, nos van solicitando ciertos desarrollos sociales y en este caso ambientales para poder seguir financiando de manera internacional proyectos en cada uno de estos países. En algún momento yo que estuve ligado a la parte política aquí en México, escuchaba comentarios de la gente que tocaba estos dos temas, el político y el ambiental, que decían que precisamente México tuvo que desarrollar una secretaría exclusiva para la parte ecológica y ambiental para poder seguir siendo financiado en algunos proyectos. No tengo la certeza de esa información, no lo puedo comprobar, pero tampoco se me hace raro, tampoco se me hace que eso sea descabellado. En mi opinión, que es la que estoy emitiendo con este video, pues yo creo que es muy factible. De ahí, en México, nace lo que es la Secretaría de Medio Ambiente y Pesca, algo así se llamaba al principio, lo que es la Semarnat. Al principio era Semarnap, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Después Pesca se lo quitaron y lo llevaron a Agricultura, a la producción de alimentos, y dejaron solamente Semarnat, con la T al final, porque era la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Pero esta se crea para poder seguir teniendo presencia en organismos internacionales, como país que está avanzando, que se está preparando, que está progresando. Con todo esto que nos decía el profesor, que al principio éramos así, chiquitos, un anexado de una secretaría, pero que poco a poco fue avanzando hasta ser una secretaría y ya empezar a tener relevancia a nivel nacional. Con esto lo que quiero enfatizar es que efectivamente, lo creo al 100%, hemos sido un tema que ha ido avanzando de a poquito, pero que ha ido avanzando, y que con las crisis ambientales futuras, que no me gusta decirlo, pero termino siempre diciéndolo, las crisis ambientales que vienen, yo considero que sí van a ser más o menos graves
o fuertes, y ahí es donde va a entrar la relevancia de la carrera de biología o de la gente que tenemos conocimiento biológico, científico, tecnológico y ambiental, porque nuestro conocimiento será necesario para solventar esa crisis ambiental a la que nos estamos acercando y que desde mi punto de vista y opinión, muy tristemente, no estamos haciendo nada para poder evitar que llegue. Estamos dejando que la crisis llegue y ya cuando llegue veremos qué hacemos. Eso a mí me da mucha tristeza porque soy una de las personas que considera que todavía podemos hacer algo, y por ello yo comparto esta información y estos videos, y por ello ahí en el camellón que está aquí cerca de la casa yo me la paso sembrando todas las plantas que puedo, porque sí creo que podemos hacer algo. Pero bueno, sí estoy también certero de que la biología va a ser una ciencia que va a tener mucha relevancia al futuro por estas dificultades que estoy seguro y desgraciadamente nos vamos a chutar tarde o temprano porque nos estamos acercando a ellas. También veo a la biología como un modo de vida. Creo que la biología te enseña a respetar otras formas de vida. Yo en la carrera entendí pues que la biología era o me enseñó que la vida es la misma en todos lados, solamente que se expresa de diferentes formas. Así como alguien que le gustan las patinetas sabe que una patineta funciona de manera muy similar y tiene una estructura muy similar, aunque le cambien el tamaño de la tabla, el tamaño de las ruedas, la longitud, pero sigue siendo patineta. Con este ejemplo muy sencillo quiero decirles que yo veo así las cosas. La vida es la misma, solamente que se va a expresar de diferentes formas, tantas como las que hemos conocido en el registro fósil y las que conocemos actualmente y que también por desgracia estamos perdiendo, ¿no? Entonces, la biología para mí no solamente es una forma de aprender y de ver cómo funciona el mundo y el universo, sino también que me permite tener cierto estilo y modo de vida. Estilo no, pero más bien un modo de vida, un modo de pensar sobre todo. Es una filosofía de vida. Ya que te puede generar mucho conocimiento, la biología te puede ayudar a aprender mucho y con ello respetar a cualquier ser vivo. Ya es muy difícil que un biólogo esté dándole el zapatazo y el manotazo a un insecto, a un bichito, que andes cazando presas. O sea, el biólogo difícilmente va a hacer eso con cualquier ser vivo. O sea, va a haber biólogos y biólogas que van a dar incluso su vida por salvar a árboles, por salvar especies, y va a haber otros que simplemente pues, estén todo el tiempo luchando para que la gente no los maltrate, ¿no? Pero tú difícilmente como biólogo vas a maltratar algo. La biología te puede generar ese conocimiento, y también puede generar la biología, como siempre lo ha hecho, rangos muy altos de investigación científica básica y seria. Lo hace, por desgracia, en México, no se lleva a cabo como quisiéramos. Los presupuestos para medio ambiente y para ciencia y tecnología cada vez son más chiquitos, en una tristeza que hace que la afirmación que les hago o la opinión que les emito se vuelva cada vez más certera y más cierta, ¿no? Vamos a llegar a una crisis porque aparte nuestros gobiernos no apoyan con presupuestos justos y razonables estos temas. Recién veía un video en donde el doctor René Drucker-Colin, que fue jefe de investigación científica en la UNAM, decía, cuando él estaba a favor del movimiento que él llamó en el video que estaba viendo, él llamaba movimiento progresista del entonces y hoy expresidente López Obrador. René Drucker-Colin decía que sí apoyaba el movimiento progresista porque querían que la ciencia tuviera un desarrollo, que en el 2000 o más o menos 2001 se estableció en la Constitución que México debería de destinar el 1% del Producto Interno Bruto, el 1%, a ciencia y tecnología, y que no se destinaba, que desde que se había hecho ley en la Constitución no se había cumplido con ese mandato. Y
el señor René Drucker, el doctor, en el video menciona, incluso el presidente Calderón, están en esos años de ese sexenio, dice, redujo a 0.33% el presupuesto a ciencia y tecnología. Quiere decir que en el sexenio de 2006 a 2012 estuvo en el rango del 0.33, 35, 30%. No llegaba al 1%, era una tercera parte. ¿Ok? Y lo dice el doctor René Drucker en el video. No sé, el doctor René Drucker ya partió de este plano, ya no está con nosotros. No sé qué diría el doctor René Drucker si viera que la científica que tenemos de presidenta en este sexenio tiene en el 0.16 o 0.17%, o sea, hace la mitad de lo que el doctor hablaba. En ese rango todavía de la mitad está el presupuesto para ciencia y tecnología. Yo creo que el doctor René Drucker se está revolcando en su tumba por haber apoyado este movimiento progresista que cada vez tiene más castigados al tema ambiental. Lo vimos con la parte del proyecto de Tren Maya, y a la parte científica, que también estamos viendo que poco a poco la están desmantelando. Bueno, algunos de los que se quejan de el desmantelamiento de esta área son las personas que trabajan en la parte de la aeronáutica la aeronáutica espacial aquí en México, la Agencia Espacial Mexicana, algo así, no recuerdo cuál es el nombre correcto. Está alzando la voz el astronauta, el doctor Neri Vela, el que fue al espacio con la NASA. Él está alzando la voz porque están cada vez quitando más presupuesto a estas partes. Eso me da a mí mucha pena y tristeza, porque la biología como ciencia puede generar muchísimo conocimiento, muchísimo, y que ese conocimiento puede generar ingresos. Hay muchísimos ejemplos, pero solamente les quiero decir uno rápido. Imagínate que estamos perdiendo las selvas en el sur del país porque hacemos un tren. Pero en esas selvas resulta que podemos obtener algunas plantas y principios activos de plantas que podrían curar enfermedades tan graves como Alzheimer, cáncer, u otras, y que se podrían fabricar esas patentes y venderse a nivel mundial. Y en ese proceso tus universidades e institutos de investigación retoman su carácter de pioneros en la investigación, y al mismo tiempo desarrollas investigación, al mismo tiempo generas ingresos, y al mismo tiempo tu país empieza a tener un prestigio internacional en el área de ciencia un poquito mejor del que tiene ahorita, y en una apuesta al largo plazo, porque la apuesta no puede ser a menos desde mi punto de vista, empiezas a convertirte en una potencia como lo han sido Corea del Sur, cuando antes de los años 80 del siglo pasado eran naciones que tenían un bajo ingreso y ahora ya son potencias mundiales, o alcanzar a países que lo han tenido desde casi siempre, o por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, como algunos países europeos o el mismo Estados Unidos. Pero en nuestro país no se apuesta por eso. Nos tienen relegados, y por eso es un factor más de tristeza y un factor más que me hace pensar que esa crisis ambiental aquí a México es altamente probable que sí llegue. Bien, pero no solamente la biología puede generar dinero desde el punto de vista de los institutos o de las grandes instituciones gubernamentales, educativas o de investigación. Creo que también puede generar ingresos desde el punto de vista de emprendimiento, porque la biología se puede mezclar con muchas cosas. La biología está en los alimentos, está en la parte clínica, está en la parte educativa, está en la parte legislativa, está en la parte de el cuidado del medio ambiente, está en la parte de la educación ambiental, está en la parte del manejo de los recursos naturales, está en la parte de gobierno, está en la biología puede vincularse con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales. Puede entrar el biólogo perfectamente a laborar, a colaborar o a emprender en la parte urbana, como ya hay muchos emprendimientos que se están haciendo, en la parte de diseño de interiores y exteriores,
Es decir, la biología prácticamente está en todos lados porque la biología trata lo que hacen los seres vivos y sus interacciones. Y el ser humano es un ser vivo y el ser humano pues ya está en todo el planeta invadiendo, en muchos lados contaminando y en pocos ayudando. Entonces, el quehacer del biólogo y el quehacer de la biología creo que tienen mucho futuro por delante, pero sí necesita que quienes se avienten a esta área del conocimiento tengan las ganas de enfrentar retos, porque sí los hay muchos y hay muy graves. También tengan la creatividad, esa creatividad de la que el mexicano presume y que es muy creativo para hacer festivales y hasta dicharachero, y su creatividad lo hace sobresalir en ese aspecto a nivel mundial. Esa creatividad ahora la tenemos que empezar a buscar para solucionar nuestros problemas ambientales y de la mano ir solucionando nuestros problemas económicos, porque lo vuelvo a decir, para mí la parte ecológica y la parte económica van ligadas, porque las dos están hablando de lo mismo. Vienen del oikos griego, que significa casa, ecología y economía, solo que la ecología con la terminación logos está estudiando lo que tienes en tu casa. ¿A qué casa se refiere? Al planeta. Y el ecónomo o el economista, la economía, con la terminación nomos, está haciendo la administración de los recursos o de lo que tienes en esa casa. Pues ¿cuál casa? El mismo planeta. Entonces, economía y ecología van de la mano. Si logramos ver eso, ser creativos y encontrar maneras nuevas de generar riqueza, cuidar el medio ambiente, mantener nuestros recursos naturales, reestablecer los equilibrios ecológicos, ayudarle a las comunidades que de toda la vida ellos sí han sabido cuidarlos, mantener nuestras herencias culturales, tanto de tradición en los lugares como de culinarias y muchísimas otras, de producción de alimento más natural. Si lográramos como nación darle importancia a la biología para que en vez de que nos dedicáramos a tener una dieta nacional, a base de carne, nos dedicamos a tener una dieta alimenticia a base de productos del mar. México es un país privilegiado en la parte del mar. Tenemos 2 costas, tenemos 10,000 kilómetros de playas, pero nos aferramos a tirar selvas y montes para sembrar granos, maíces o cosas así, para dárselos de comer a vacas y producir carne. Entonces devastamos nuestro propio ambiente. Poco a poco vamos perdiendo recursos. Aún así no nos alcanza a alimentar a la población. No somos un país carnívoro, porque la carne ahorita es cara, y el producto de mar lo estamos desperdiciando. Podríamos a lo largo de estos 10,000 kilómetros de costas tener granjas acuáticas para la producción de muchísimo producto alimenticio que puede salir de esta parte. Pero en fin, para no hacer tan largo este video, les dije que este video iba a ser largo. Pues no me queda más que decirles que yo estoy enamorado de la biología, estoy enamorado de la parte ambiental, es lo que yo considero que es lo mío, no pienso soltarlo ni dejarlo, y sigo invitando a que aquellos que quieran entrar a esta parte pues sean creativos, sean valientes y tengan ganas de resolver problemas, porque en la parte de ciencia, tecnología y ambiente, nuestro queridísimo país y también el planeta entero, no se crean que solo México, tenemos bastantes problemas por solucionar. Y entonces, pues mis queridas diversas, mis queridos diversos, muchísimas gracias. Yo los invito a que cualquier comentario que quieran hacer ahí me lo pongan en los comentarios. Procuraré, siempre respondo a todos los que llegan. Y seguirlos invitando a que le den like donde se encuentren ese video. Me apoyen dando like, siguiendo este proyecto para que poquito a poquito sigamos creciendo, así como la biología poquito a poquito ha ido avanzando en el tema del cuidado del ambiente. Pues muchísimas gracias, mis queridas diversas, mis queridos diversos. En otra ocasión nos volveremos a encontrar. Ya saben que por un México limpio, educado y próspero es que compartimos esta información con todos ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Bye.